Mis hermanos, sean bienvenidos, reciban bendiciones de nuestro Abacados y del Mashiach Yahshua. Estamos en otra entrega más del Evangelio de la Serpiente y en esta ocasión nos toca hablar de un tema pues bastante controversial y bastante delicado. Recuerden que todo se basa en la fe. Todo se basa en lo que nosotros creamos. De eso depende nuestra eternidad, de eso depende nuestro futuro. Si nosotros tenemos una creencia distorsionada, una creencia alterada, pues obviamente vamos a estar esperando un desenlace alterado y distorsionado de lo que es la realidad. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de una doctrina bastante socorrida en muchas iglesias, incluyendo la católica, incluyendo muchas de las denominaciones protestantes, y es el tema del infierno, este tema tan escabroso que a mucha gente le da temor hablar de este tema, por lo que se ha hablado y lo que se ha manejado acerca de el concepto que se tiene como infierno. Dentro de la teología cristiana, el infierno es uno de los estados postreros del ser humano al momento de la muerte. La teología cristiana afirma su existencia y la eternidad del infierno como lugar donde las almas de los que mueren en estado de pecado descienden inmediatamente después de la muerte para sufrir las penas o el fuego eterno. El castigo en el infierno habitualmente corresponde a los pecados cometidos en vida. Esta creencia, esta forma de doctrina se ha impregnado en la gran mayoría de las corrientes cristianas, de las corrientes que dicen creer en el Mesías. Pero vamos a ir paso a paso viendo esta doctrina, ya que a los ojos de la Biblia, a los ojos de la Escritura, esta doctrina carece de sustento bíblico. Y muchos dirán, hermano, pero en la Biblia parece que se habla del infierno. Pues vamos a ir viendo poco a poco si es verdad que la Biblia habla del infierno o solamente es una mala traducción más de los términos y de las ideas hebreas que aparecen en la Escritura. La palabra infierno viene del latín inferum o inferus, que significa por debajo de o lugar inferior o subterráneo, y sustituye a las palabras Sheol del hebreo y Hades del griego en las traducciones más actuales. Según muchas religiones, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. El infierno pretende ser el equivalente al Gená del judaísmo, al Tartaro de la mitología griega, al Helheim según la mitología nórdica y al inframundo de otras religiones. El problema es de que el infierno no tiene absolutamente nada que ver con nada de estas dispensaciones, y vamos a ir viendo una por una, poco a poco cada una de ellas para ver si el infierno tiene algún tipo de relación con estos lugares o con estas palabras que aparecen en la Escritura. San Agustín de Hipona, según lo que este teólogo católico dice, es que los niños no bautizados, aunque privados del cielo, sufren menos en el infierno que los adultos no bautizados. En el Islam y el cristianismo, de todas maneras, la fe y el arrepentimiento tienen mayor importancia que las acciones en determinar el destino del alma después de la muerte.
El infierno es usualmente imaginado como poblado por demonios, quienes atormentan a los condenados. Muchos son gobernados por un rey de la muerte. Es decir, en muchas eh, profesiones de fe, en muchas religiones, que creen en la doctrina del infierno, el infierno tiene a un demonio que está a cargo de este lugar. Para los sumerios y babilonios, el dios y señor de los muertos era Nergal, era el encargado de estar en ese lugar atormentando a aquellos que llegaban a este lugar. Para el hinduismo, el dios del infierno o el demonio encargado de este lugar es Yama, mientras que para el resto de la cristiandad, por así llamarla, el representante del infierno es Satanás. Otras concepciones del infierno suelen definirlo abstractamente como un estado de pérdida más que una tortura en un lago de fuego, literalmente bajo la tierra. Y así que si seguimos analizando a muchas otras más religiones, a muchas otras más doctrinas, vamos a ir encontrando pequeñas diferencias entre la visión que tiene cada una de ellas referente a este lugar. Pero lo que nos atañe a nosotros, lo que nos trae a nosotros en esta ocasión es ver si este lugar es verdaderamente bíblico o no. Lo primero que tenemos que hacer es entender el significado etimológico de las palabras que aparecen en la escritura y que posteriormente fueron traducidas como infierno y ver si tienen algo de relación con este lugar. La primera palabra que vamos a ver, el significado etimológico, es la palabra Sheol, que en hebreo y según el Antiguo Testamento es un lugar de oscuridad al que van los muertos. En Génesis 37, versículo 35, dice de la siguiente manera: todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba consolarse y decía: voy a bajar en duelo al Seol donde mi hijo y su padre le lloraba. Aquí estamos hablando de la historia de Joseph o de José el soñador, cuando llegan los hijos de Jacob y le dicen que una bestia había asesinado a su hijo. Era su hijo amado. José era el hijo que más amaba Jacob. Y dice: voy a bajar en duelo al Seol donde mi hijo y su padre le lloraba. Dentro de la concepción para los hebreos, es importante que tengamos en cuenta algo que ya hemos dicho anteriormente. La concepción hebrea de la vida eterna es de suma determinación, porque si nosotros no entendemos los conceptos que ellos tenían, no vamos a entender los conceptos de los cuales Yahshua hablaba y que muchas denominaciones que se dicen cristianas se apoyan para sus doctrinas. Es decir, si nosotros no entendemos el trasfondo verdadero y de a qué se estaba refiriendo Yahshua cuando estaba hablando con sus discípulos o con los fariseos, o las enseñanzas que están registradas en la Escritura desde la perspectiva de su origen, que es hebreo, vamos a torcer las Escrituras y vamos a crear una distorsión total de las doctrinas y vamos a caer en errores de interpretación y doctrinales que nos pueden costar muchísimo. El Seol, dentro de la perspectiva hebrea, es un recinto común o región a donde van los muertos. Deriva su nombre de la insaciabilidad de la sepultura, como si siempre estuviese pidiendo o reclamando más muertos o más almas. Esto al parecer da la idea de un Sheol, o que el Sheol es un lugar que reclama a todos sin hacer distinción, ya que acoge en su interior a los muertos de la humanidad. El Sheol no es un lugar de castigo, el Sheol no es un lugar de tortura, sino es un lugar a donde van todos los muertos sin distinción, ricos y pobres, grandes y chicos, mujeres y hombres, pecadores y justos. Van al mismo lugar y es una zona de descanso hasta el tiempo de la resurrección para la condenación o para la vida eterna. No existe ninguna palabra en español que transmita con exactitud el mismo sentido
que el término hebreo Sheol. En la enciclopedia Collier, en el volumen 12, página 28, se comenta sobre el empleo de la palabra infierno en la traducción bíblica. Y dice así: puesto que el Sheol de los tiempos veterotestamentarios se refería simplemente a la morada de los muertos, sin indicar distinciones morales, la palabra infierno, según se entiende hoy en día, es una traducción totalmente errada, no es una traducción idónea. La palabra de Dios para todos dice así en el mismo versículo que habíamos leído al principio: sus hijos y sus hijas venían a consolarlo, pero él rehusaba todo consuelo, diciendo: no, voy a bajar enlutado a donde está mi hijo, a la morada de los muertos. Y continuaba lamentándose. No es un lugar de castigo ni es un lugar de tormento el Sheol desde la perspectiva hebrea. Dentro de la perspectiva hebrea es un lugar a donde van todos sin distinción a esperar por el gran juicio. Ahora, su equivalente en el griego es la palabra Hades. Y el Hades en la mitología griega originalmente hace referencia tanto al inframundo griego como al dios de este. Recordemos que la triada o la trinidad de dioses griegos, o de los dioses más altos de la mitología griega, son Zeus, Ares, Hades y Poseidón. Mientras que Zeus es el dios supremo, el dios de los cielos, Poseidón es el dios de los mares y Hades es el dios del inframundo. La palabra hace referencia en Homero solo al dios y al genitivo Aidou, que era una elisión para designar ubicación, la casa o el dominio de Hades. Finalmente también el nominativo llegó a designar la morada de los muertos. El término Hades en la teología cristiana y específicamente en el Nuevo Testamento es paralelo al hebreo Sheol, que es el sepulcro o la hábitat de los muertos, y alude a la morada específica de los muertos. El concepto cristiano de infierno que se parece un poco más al concepto griego del Tártaro, que es las partes más profundas y sombrías de la tierra, de las profundidades de la tierra, y es utilizada como una mazmorra de castigo. Entonces, cada que en la escritura nosotros vemos la palabra Hades, no es el infierno, no es una traducción correcta sustituir la palabra Hades por infierno, como lo han hecho bastantes traductores, que son tendenciosos a sus doctrinas y a las denominaciones o religiones que practican. Si bien, como dijimos ahorita, el infierno se parece más al Tártaro, el Tártaro también tiene una diferencia significativa con el infierno. El Tártaro, según la mitología griega, era la región subterránea ubicada en las entrañas de la tierra, como opuesto a la cúpula del cielo. Descrito como un lugar oscuro y situado en el fondo de la tierra, es un profundo abismo usado como una mazmorra, una prisión, dentro de las cuales para la mitología griega se encuentran ahí los titanes, aquellos que los grandes dioses como es Zeus, Hades y Poseidón, capturaron y los tienen ahí aprisionados. En muchas ocasiones no está claro el límite de lo que el Tártaro contiene. Lo único que sí es cierto, bajo la perspectiva de la mitología griega, es que se encontraba abajo del inframundo tan profundo, eh, más profundo más bien que eh, el Hades. Era un lugar diferente al Hades, mucho más profundo, pero era una prisión. Tampoco hace referencia a un lugar de tortura, tampoco hace referencia a un lugar de castigo. Y si nosotros vamos a la epístola de Juan, perdón, de Judas,
vamos a darnos cuenta de lo que dice que Elohim colocó justamente en esta parte a los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6. Judas, recordemos que es una carta que solamente tiene un solo capítulo. En el versículo 6 nos dice así: y a los malachim que no guardaron, a los ángeles, es decir, que no guardaron los límites que les fueron impuestos, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio, como las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ahora veamos qué nos dice Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos dice de la siguiente manera. Esta es la versión Kadosh: porque si Yahweh no perdonó a los malachim que pecaron, sino que fueron arrojados en las mazmorras de oscuridad más profundas que el Sheol, para ser reservados para el juicio. La Biblia de Jerusalén traduce el mismo versículo de la siguiente manera: pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. Así que en estos dos pasajes podemos darnos cuenta que el Señor tiene a los ángeles en este lugar, pero no están en tortura, no están siendo atormentados. Los tiene en espera del día del juicio, del gran juicio del trono blanco. Por lo tanto, el Tártaro tampoco pudiera ser una palabra la cual equivaldría a lo que es la palabra infierno, tal cual la conocemos el día de hoy. Ahora tenemos otra palabra en la escritura la cual ha sido traducida como infierno en muchos pasajes y que ha sido puesta en los labios de Yeshua, cuando Yeshua utilizó una palabra completamente diferente, con un significado completamente diferente, cuando se refería al lugar de castigo. Esta palabra es la palabra Gehenna, y esta palabra hebrea se deriva del término Heinom, que significa valle de Hinnom. Heinom también se llama Gai ben Hinnom, que significa el valle del hijo de Hinnom. Este valle estaba a las afueras de la muralla sur de la antigua Jerusalén y se extiende desde el pie del monte Sinaí hasta el valle de Cedrón. Es mencionado en la escritura en diversos versículos como valle de Hinnom, o como el valle del hijo de Hinnom, o valle de los hijos de Hinnom, que no tiene absolutamente nada que ver con la descripción del infierno, sino como un valle real, existente en el tiempo en Jerusalén, existente en el tiempo de Yeshua. Vamos a ver Josué 15, versículo 8. Dice la escritura: luego atravesaba el valle de Ben Hinnom por las laderas sureñas de los Jubeos, donde está situada la ciudad de Jerusalén. La frontera luego se extendía hacia el occidente, a la cima de la montaña que está sobre el valle de Hinnom, y subía hasta el extremo norte del valle de Refaim. Vamos al mismo libro de Josué, pero ahora al capítulo 18, verso 16. Y bajaba al pie de la montaña que estaba junto al valle del Ben Hinnom, en el extremo norte del valle de Refaim. De ahí descendía por el valle de Hinnom, cruzaba por el sur de la ladera donde vivían los jebuseos y continuaba el descenso hasta Enrogel. Otras referencias que podemos encontrar al valle de Hinnom está en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10, Segunda de Crónicas, capítulo 28, verso 3, Segunda de Crónicas, capítulo 33 y verso 6, Nehemías, capítulo 11, verso 30, Jeremías 7, verso 31 al 32, Jeremías 19, versículos 2 y 6, y Jeremías, capítulo 32, verso 35. Este valle, en el año 638 antes del Mesías, se convirtió en un lugar utilizado para incinerar los desperdicios de la ciudad de Jerusalén.
Y es justamente a esto que se estaba refiriendo Yahshua cuando estaba hablando con sus discípulos, que la palabra Gehenna aparece enseñada por Yahshua y que posteriormente las malas traducciones colocaron como infierno. El detalle de este valle es que, como lo narra el libro de Jeremías, los residentes de Israel que adoraban a Moloch, presagiando la destrucción de Jerusalén, Jeremías 32-35. En épocas antiguas, los cananeos sacrificaban a niños al dios Moloch, quemándolos vivos, una práctica que fue proscrita por el rey Josías. Cuando la práctica desapareció, se convirtió en el vertedero de la ciudad donde se incineraba la basura. Es decir, este valle era utilizado para sacrificar al dios Moloch a los niños que hacían pasar por el fuego. Cuando el rey Josías eh, quita esta práctica, se convirtió en un tiradero de basura de la ciudad de Jerusalén hasta el día de Yahshua, hasta los días de Yahshua. En los evangelios sinópticos, que es el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, mejor nombrado como Silvano, Jesús utiliza la palabra Gehenna 12 veces para describir lo contrario a la vida del reino prometido. Es un lugar en donde la persona se puede condenar. Para eso vamos a ver a Mateo 10:28. Mateo 10:28, que dice así: no teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, teman al que puede destruir ambos, cuerpo y alma, en el Gehinom. Y en Marcos capítulo 9, versículo 43 nos dice así: si tu mano te hace pecar, córtatela. Mejor que estés manco, pero obtengas vida eterna, a que tengas las dos manos y vayas al Gehinom, a un fuego inextinguible. Y muchos podrán decir: bueno, hermano, ahí está muy claro. Marcos 9:43 nos está diciendo que es un fuego inextinguible, el fuego del infierno, un fuego que nunca se apaga. El problema es que no se está entendiendo el concepto, ni se está entendiendo el contexto de lo que Yahshua está hablando. Ese valle, el valle de Hinnom, era un vertedero de basura que todo el tiempo estaba encendido. Ahí se quemaban los desperdicios de toda la ciudad, la basura, los cuerpos incluso de los animales que morían en las calles, los animales que morían por enfermedades o que simple y sencillamente morían de vejez, los animales de crianza. No se enterraban ni se utilizaban para más cosas, sino que simplemente ahí iban y los tiraban. Los condenados en prisión, aquellos que morían dentro de prisión y no tenían familias, no tenían nadie que los reclamara, no eran colocados en sepulcros, sino eran tirados en este valle, iban a ser desechados ahí y el fuego consumía los cuerpos. Eso es a lo que está hablando Yahshua, la destrucción total del ser, en el fuego inextinguible del valle de Hinnom. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 33, Yahshua dice: vosotros, serpientes, generación de víboras, ¿cómo podéis escapar al castigo del Gehenna? Esta palabra se encuentra también en la epístola de Santiago, y muchos creyentes asimilan Gehenna como el lugar de castigo eterno llamado el infierno. Por otra parte, algunas denominaciones, como los Testigos de Jehová, entienden que Yahshua empleó el término Gehenna para referirse a la destrucción completa que viene del juicio condenatorio de parte de Yahweh. Es a lo que realmente se está refiriendo. No se está refiriendo al hecho de un fuego que va a arder por siempre en un lugar que va a arder por siempre, sino al fuego que va a destruir completamente y para siempre al pecador, al impío. Es la alegoría que realmente está tratando de enseñar Yahshua en estos versículos. Es por eso que el significado de dicho vocablo es el mismo que se le da al lago de fuego mencionado en Apocalipsis. Las dos expresiones se refieren a la destrucción eterna, sin ninguna posibilidad de resurrección. Vamos a ver qué dice Silvano o Lucas en el capítulo 12 de su Evangelio. En el versículo 4 y 5 dice así: mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Les mostraré a quién temer. Teman al que puede matarles y tiene la autoridad para echarlos en el Gehinom. Sí, les digo esto, a este es al que tienen que temer. Y el libro de Revelaciones o Apocalipsis en el capítulo 20, versículos
14 y 15 dice de la siguiente manera: entonces la muerte y el Seol fueron lanzados en el lago de fuego, que es la muerte segunda, el lago de fuego. Y cualquiera que cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Nos está hablando de la condenación eterna, de la destrucción. Cuando nos está diciendo que va a ser un lugar de tortura para siempre. Y vamos a ver por qué no puede ser un lugar de tortura eterno, en donde el alma va a estar ahí pagando o purgando penas eternamente. Eso transgrede el carácter del eterno. Lo vamos a ver en un momento. Ahora, por otro lado, también los adventistas creen, por medio de la hermenéutica bíblica, que Yahshua utilizó este nombre como comparativo del juicio final, donde los impíos son destruidos de manera total en el lago de fuego, como la muerte segunda. No conciben el Gehenna como un lugar donde las almas sean atormentadas eternamente, sino como un lugar de destrucción eterna, como bien lo leímos en Apocalipsis 20, 14, 15. Los universalistas cristianos, que creen que el Señor salvará a todas las almas, interpretan las referencias del Nuevo Testamento al Gehenna con el contexto del Antiguo Testamento y concluyen que se refieren simplemente al inminente juicio divino contra Israel y no al tormento eterno para el pecador, es decir, doctrina del reemplazo, teología del reemplazo. Dicen que el infierno, las llamas del lago de fuego están simple y sencillamente determinadas para el pueblo de Israel, para el pueblo judío que no recibió al Mesías en su primera venida. Esto es una herejía, esto es completamente inaceptable dentro de las Escrituras. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta el momento en todo esto que hemos estado aprendiendo? Hay corrientes aún dentro del cristianismo que bíblicamente, con hermenéutica, un estudio hermenéutico, han encontrado que el Gehenna, traduciéndolo a unas palabras más modernas, unas palabras más actuales que se puedan entender, el lago de fuego, el Gehenna, simple y sencillamente es como la silla eléctrica. Es el método o es el utensilio para la condenación, para llevar a cabo la ejecución del castigo, mas no es el castigo. El castigo es la destrucción total. La silla eléctrica solamente era el medio por el cual la sentencia se cumplía. Exactamente el Gehenna es lo mismo, simplemente es el medio por el cual va a ser destruido el impío de una forma total. Ahora, decíamos hace un momento que la doctrina del infierno transgrede el carácter del Creador, transgrede lo que el eterno Yahweh es. Y esto lo vamos a ver muy bien explicado con una de las leyes que aparecen en la tradición del precepto jurídico judaico, y es la llamada ley del talión. Esta ley, la ley del talión, es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva, en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose así la reciprocidad. El término talión deriva de la palabra latina talos, que significa idéntico o semejante, de donde se deriva la palabra castellana tal, que nosotros utilizamos mucho. De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico ojo por ojo, diente por diente, el cual lo vamos a ver en un momento. En Éxodo capítulo 21, versículos de 23 al 25. Éxodo 21, 23 dice así: pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y mayugadura por mayugadura. Esta ley es una de las leyes más justas que podemos tener en nuestro aparato legal, por así decirlo, nuestro aparato jurídico, porque esta ley garantizaba la equidad y la justicia en toda su expresión. Es decir, esta ley garantizaba que el infractor no recibiera mayor castigo del que merecía, pero tampoco recibiera menos del que merecía, sino lo que era justo. Una ley de castigo recíproco. Basándonos en este principio de esta ley,
podemos ver que transgrede completamente el carácter del Creador, la doctrina del infierno, ya que podemos ver que la vida del ser humano, su, su perspectiva de vida es alrededor de los 70 a los 90 años. En estos tiempos que vivimos, tal vez ya sea menos. Pero es un breve corto de tiempo en la vida o en la línea de tiempo del Eterno, ya que Él se mueve fuera del tiempo, Él no tiene una medición de tiempo. Sería injusto de parte del Creador y estaría violando esta misma ley que Él entregó al castigar al impío durante toda una eternidad por una fracción tan corta de tiempo en la existencia del Eterno. El castigo sería excesivo, el castigo sería injusto y el castigo sería desproporcional al pecado del infractor. El cristianismo dejó sin vigencia la ley del talión a raíz del sermón del monte pronunciado por Yeshua, en el cual se encuentra en Mateo 5, capítulo 5 del versículo 38 y 39, el cual dice de la siguiente manera: Mateo 5:38, ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no se resistan contra el que les hace mal, al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, deja que te peguen también en la izquierda. Pero tenemos un problema en la traducción de este versículo, ya que en el texto original de Mateo, que fue escrito en hebreo, dice así: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que el propósito de este mandamiento no es promover la revancha contra el que te trata impíamente, sino enseñarte cómo sujetar tus pasiones. Por tanto, al que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, como está escrito en Lamentaciones 3:30, que le ponga la mejilla al que lo golpea, que se harte de insultos. Es decir, que esta ley nos lleva ahora en lo que Yahshua nos enseña en el Sermón del Monte, es a controlar nuestras pasiones y a no tomar venganza. Si la otra persona está abusando de alguna de sus posiciones, ya sea si hay alguna persona que está en posición de autoridad y esta persona de autoridad abusa, esta persona que está en autoridad se excede en algún trato contigo, lo que está hablando el Sermón del Monte es que no busques venganza. Esa es la ley para los creyentes. Esa es la ley para aquellos que practican la vida en Yeshua. Que no trates de vengarte. Pero aquellos que van a ser condenados, estamos hablando de gente que no conoce ni siquiera a Yeshua. Estamos hablando de condenados, estamos hablando de impíos. Aquellos que transgreden y que están en contra de la voluntad del Eterno. Para ellos esa es la que se aplica la ley del talión. Para ellos es a los que se aplica la ley justa del Eterno. Porque esto se complementa cuando el Eterno dice: no busquéis vengarte, mía es la venganza, yo daré el pago. Lo que nos está enseñando Yeshua no es a no llevar a cabalidad la ley del talión, sino pasar la ofensa a otras manos, es decir, dejarlo en manos del Eterno y el Eterno dará el justo castigo y nosotros no buscar venganza. Eso es a lo que se refiere Yeshua en el Sermón del Monte. En ningún momento está invalidando la ley del talión, porque es la ley dada por el Eterno y esa ley es justa, esa ley es perfecta. Es por tal motivo que si nosotros creemos en la doctrina del infierno, estamos transgrediendo completamente el carácter justo, equitativo, misericordioso del Eterno, porque dentro de esta ley también actúa la misericordia del Eterno, al no dejar que el impío reciba mayor castigo. Está siendo misericordioso con él. No está siendo indulgente al no darle menos castigo, sino está siendo justo al darle justo lo que merece. Y es por eso que una doctrina como esta, la doctrina del infierno, en donde el pecador va a sufrir eternamente, corrompe totalmente quién es Dios, corrompe totalmente quién es Yahweh, corrompe totalmente la escritura, porque el castigo es desproporcional, algo que el Señor jamás enseñó, algo que el Eterno jamás nos dijo. Entonces, si no existe un infierno, bíblicamente,
cuál es el destino de los impíos. Para eso vamos a ir al Salmo 21. Salmo 21, en el verso 8 y verso 9, dice así: que tu mano sea encontrada por tus enemigos, que tu mano derecha, encuentre a todos los que te odian. En tu presencia los harás como un horno ardiente, y Yahweh los afligirá en su ira, y el fuego los devorará. El mismo Salmo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: Señor, cuando te hagas presente, tus enemigos serán destruidos por completo y serán consumidos por el fuego. También el Salmo 37, en el versículo 8, 9 y 10, dice lo siguiente: refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no serán encontrados. En el libro de Job, capítulo 20, podemos leer lo siguiente, en el versículo 5, 6 y 7. Aunque el triunfo de los malvados ha durado poco y la alegría de los que viven sin Dios ha sido pasajera, aunque el orgullo de los incrédulos llegue hasta los cielos y toquen las nubes con la cabeza, aún así ellos desaparecerán para siempre y serán desechados como su propio estiércol. Sus conocidos preguntarán: ¿dónde están? En Isaías 1:28 podemos leer lo siguiente: pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que abandonen al Señor serán consumidos. Ezequiel 28 nos enseña que inclusive hasta el mismo Satanás va a dejar de existir. El mal ya no existirá más en ninguna parte del universo. Por lo tanto, la doctrina del infierno no es bíblica, transgrede el carácter del Eterno, y vemos que no hay sustento bíblico para decir que exista un lugar de tormento. Todos los textos bíblicos que hemos visto nos indican que el impío será destruido. Pero entonces, ¿qué pasa con las expresiones que dicen o que hablan acerca del fuego eterno? Vamos a ver algunas. Vamos a la carta de Judas. En el único capítulo que tiene, en el versículo 5, nos dice de la siguiente forma: asimismo, Sodoma y Gomorra en otras versiones, y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo sufriendo la pena del fuego eterno. Ahí vemos la expresión del fuego eterno utilizada de una manera en la cual toda la Biblia la utiliza, una manera simbólica. Eso se llama un hebraísmo o una hipérbole, lo cual maximiza el carácter del castigo, más no la duración. Es decir, esas dos ciudades, junto con las ciudades vecinas, fueron consumidas por el fuego. Dice Judas, fuego eterno. Pero si nosotros nos pudiéramos trasladar en estos días a la ubicación en donde están estas ciudades, esas ciudades han dejado de arder, ya se apagaron, ese fuego se apagó hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué dice fuego eterno? Porque justamente se está haciendo un énfasis, y la referencia al fuego eterno es a la ira del Eterno, a la ira de Yahweh, que nunca se apaga en contra del impío. No está siendo utilizada la expresión fuego eterno como énfasis de duración, sino como la severidad del castigo. No está hablando de un fuego que nunca se va a extinguir, sino de forma literal, sino de manera simbólica, el fuego de la ira del Eterno que nunca se apaga en contra del impío. Jeremías 17, en el versículo 4, nos hace referencia a Jerusalén, que sufriría el fuego del Eterno, el fuego eterno del Señor, que dice así: y perderás la heredad que yo te di, y te daré servir a tus enemigos en tierras que no has conocido, porque habéis encendido en mi furor fuego que arderá para siempre. Y vemos que la ciudad de Jerusalén fue destruida, pero no sigue ardiendo. De hecho, la ciudad de Jerusalén hoy es uno de los centros más visitados a lo largo del mundo. La clave está en lo que está diciendo aquí el Señor: has encendido en mi furor fuego que arderá para siempre. Es decir, estás encendiendo mi ira, y es un fuego que no va a apagarse en contra de lo malo que has hecho delante de mí. Eso es lo que está diciendo aquí Jeremías 17:4. Entonces, el fuego eterno no es es un énfasis que nos habla
de la magnitud y del fuego divino, que es la ira del Eterno, y no tanto de la duración del fuego. Por lo tanto, cuando nosotros leemos el fuego eterno, se está refiriendo a la ira del Creador, a la ira de Yahweh, la cual arde continuamente, está encendida continuamente contra el pecador, contra el impío, y no está hablando específicamente de forma literal de la duración del fuego. Y por último, vamos a ver una mala traducción y un mal entendimiento de donde la gran mayoría de personas están sacando en la cristiandad la doctrina del infierno, que la doctrina del infierno es real, existe un lugar de tormento y un lugar de reposo, y eso es la parábola de Lázaro y el rico. El problema que existe con la parábola de Lázaro y el rico es que justamente es eso, es una parábola, es la última de una serie de parábolas que Yahshua viene enseñando a los fariseos, a los cuales está enseñando desde el capítulo 15. La ley hermenéutica nos dice que para entender el texto hay que estudiar el contexto. No podemos estudiar el contexto del capítulo 17 porque el capítulo 17 empieza con algo completamente diferente. Entonces tenemos que ir hacia atrás. Y si nosotros empezamos a analizar el contexto, el cual nos habla desde el capítulo 15, está hablando del amor a las riquezas, está hablando de que los fariseos tenían un amor por las riquezas y un desprecio por la gente que no tenía posesiones. La enseñanza de la parábola de Lázaro y el rico nos remonta al hecho de el reposo y el descanso y la recompensa que van a tener en el día postrero las personas. Es decir, el rico vivió plácidamente durante la vida, por lo tanto, a la hora de la muerte no le será tan favorable en el juicio del Eterno, mientras que aquella persona que vive en necesidad, que vive en un estado desamparado, por así decirlo, económicamente hablando, esas personas recibirán consuelo a la hora de su muerte. Pero no está hablando de un lugar en específico, ya que tenemos otro detalle muy importante que tomar en cuenta con la parábola del Lázaro y el rico. Mucha gente toma esta parábola como literal y saca doctrina de esta parábola, pero teológicamente cualquier teólogo que se respete puede dar buen testimonio de que es un error teológico y es un grave error doctrinal sacar doctrina, sacar enseñanza espiritual y literalizarla de una parábola. Porque las parábolas no son literales, las parábolas son ejemplos figurados que utilizaba Yeshua para dar a entender una verdad espiritual. Por otro lado, la parábola de Lázaro y el rico era un cuento muy conocido en los tiempos de Yeshua. Es decir, esta parábola, este cuento que dice aquí Yeshua a los fariseos, era una adaptación en donde Yeshua colocó personajes conocidos como lo fue eh, Abraham, justamente para que se entendiera dentro del concepto y la perspectiva de los judíos. Pero en realidad la parábola de Lázaro y el rico pertenece más a la cultura egipcia. La parábola de Lázaro y el rico es una leyenda, es un cuento muy conocido en el tiempo de Yeshua, de origen egipcio. El nombre original de esta parábola o de este cuento es la leyenda de Bar Mayán. Yeshua simplemente tomó una fracción de este cuento y lo transportó a la visión hebrea, a la visión judía, colocando a Abraham como uno de los personajes conocidos y dos nombres ya altamente reconocidos dentro de lo que era el judaísmo, lo que es Eleazar, que se tradujo como Lázaro, y al hombre rico. Cuando Yeshua hizo esta parte, los fariseos a los cuales estaba dirigiéndose en ese momento, entendieron perfectamente de lo que Yeshua les estaba queriendo tratar de decir, porque conocían la historia de Bar Mayán. Por lo tanto, la parábola de Lázaro y el rico, teológicamente hablando, no es apta para sacar doctrina, porque ni siquiera es de lo que está hablando la parábola.
Ni siquiera es de lo que Yeshua está tratando de hablar con los fariseos. Está hablando del amor a las riquezas, no de una instancia de pertenencia o de permanencia posterior a la muerte. En ningún momento Yahshua iba a cambiar la perspectiva hebrea que tenían de la muerte. Como ya lo hemos visto, ellos tenían la idea, los hebreos tenían la idea, los judíos tenían la idea de que al morir la persona iban directamente al Seol, al lugar de los muertos, al sepulcro, a la espera de la resurrección para el castigo eterno o para la vida eterna. En ningún momento Yeshua iba a poner un lugar intermedio como lo es el infierno o como lo es aún peor el purgatorio, que es un invento católico de recaudación económica a través de las indulgencias papales. Esto no tiene absolutamente nada que ver, la parábola de Lázaro y el rico no tiene absolutamente nada que ver. Es algo que muy fácilmente ustedes pueden constatar desde algún buscador de internet, simplemente con buscar la leyenda de Barmayán, y van a ver que los va a llevar directamente a la parábola de Lázaro y el rico. Por lo tanto, no hay sustento bíblico, como ya lo hemos demostrado durante todo este tiempo que hemos hablado de este tema, para sostener la creencia en el infierno, para sostener la doctrina del infierno. Esta es una doctrina satánica que fue infiltrada en la iglesia a partir de los tiempos de los macabeos, en las cuales ya se venía planteando una idea de un cielo muy diferente al que los hebreos tenían en perspectiva ya como una cuestión de cultural y religiosa. Estas ideas fueron tomando cada vez mayor fuerza hasta que en los años 1322 al 1325 un escritor florentino llamado Dante Alighieri publicó su novela La Divina Comedia. Esta novela de este autor, nacido en Florencia, inspiró a muchas personas de la curia católica e injertaron la visión de Dante Alighieri en sus doctrinas. Dante Alighieri es el responsable de la visión que tenemos hoy en día del infierno. Nada de lo que está escrito en la Divina Comedia tiene que ver con una cuestión bíblica, pero todo lo que tiene que ver con el infierno tiene mucho que ver con la enseñanza o con la perspectiva que tenía Dante Alighieri en su comedia. De ahí se toma todo lo que nosotros hoy conocemos como el infierno y todo lo que hoy tenemos como el purgatorio, ya que al comparar los estados en los cuales la Iglesia Católica ha identificado como infierno y ha identificado como purgatorio, son exactamente iguales a los descritos en la novela del escritor florentino. En manos de un célebre personaje de la Iglesia Católica llamado Johann Tetzel, quien fue un fraile dominico cuyo nombre pasó a la historia eh, por estar ligado al tráfico de las indulgencias, a la venta de las indulgencias. Estuvo enseñando acerca del purgatorio en numerosas regiones de Alemania. Él ingresó al convento dominico de San Pablo en 1489 y en 1514 comenzó la venta de las indulgencias. Pero lo que él hacía era simple y sencillamente ir de campaña en pueblo a pueblo, dándole a la gente entendimiento acerca del purgatorio, algo que sacó de la novela de La Divina Comedia de Dante Alighieri. Ese es el origen real de lo que hoy nosotros conocemos como el infierno. No tiene absolutamente nada que ver con la escritura, no tiene absolutamente nada que ver con una doctrina bíblica. Así que históricamente y bíblicamente jamás, jamás, jamás se ha enseñado en la iglesia primitiva, en los primeros 2 siglos de la iglesia, nunca se enseñó nada acerca de un lugar de sufrimiento, de un lugar de tormento. No vemos a los discípulos, a los talmidim de Yeshua, a Shaul, a Shimón, a Yohanan, no los vemos enseñando este tipo de doctrinas, porque simple y sencillamente en ese tiempo estas doctrinas no existían. Estas doctrinas ni siquiera estaban en la mentalidad de los apóstoles, mucho menos en la de Yeshua. Por lo tanto, podemos determinar que la enseñanza del infierno no es bíblica
y por lo tanto el infierno como tal, como lugar de castigo, como lugar de tormento eterno, es una herejía, es antibíblico, es una blasfemia que no tenemos que estar predicando ya más en los púlpitos y decir y hablar con la verdad delante de los hermanos. La destrucción total es algo mucho peor. Se puede escuchar algo muy sencillo, se puede escuchar algo muy fácil, se puede escuchar algo sin tanta profundidad, pero piensen en esto, hermano. Puedan imaginar por un segundo estar delante del tribunal del Eterno, en el juicio del gran trono blanco. E imaginen que ustedes son los que van a estar compareciendo ahí. El dolor, el sufrimiento que le va a causar a la persona, el ver, supongamos, un hijo, un varón que está delante del Eterno, a punto de recibir la condenación al fuego, a la destrucción total. Imaginen a ese chico poder ver entre los testigos que van a estar ahí presentes en el gran juicio del trono blanco, que van a ser los salvos. Dentro de esta presencia de testigos que va a estar ahí en ese momento, imaginen a la madre del chico, imaginen al padre del chico, imaginen a los hermanos del chico, estar ahí presentes. Obviamente ellos no lo van a reconocer porque ya no habrá sufrimiento en ese momento, y una madre que vea a su hijo ir a la condenación sería sufrimiento para ella. El alma de esa persona se acongojaría de tal manera que el sufrimiento sería pues muy grande. En ese momento ella ya no va a tener percepción de quién es ese muchacho que está enfrente del trono recibiendo su sentencia. Lo único que va a estar apreciando es a un impío que está a punto de ser destruido por el Eterno para siempre. Y esa mujer va a estar aplaudiendo, glorificando el nombre del Eterno en esa acción. El chico que sí la va a poder reconocer, el chico que sí va a poder estar ahí porque va a estar siendo juzgado por aquello que él hizo, es decir, va a tener la conciencia de lo que hizo en vida en ese momento, va a reconocer a esa mujer, a ese hombre, a esos otros jóvenes que están ahí, como su padre, su madre, sus hermanos, y los va a ver aplaudir la decisión del Eterno mientras él camina hacia el pasillo de la destrucción total, hacia el lago de fuego eterno, donde va a ser condenado y donde va a ser destruido. Imaginen el dolor de aquella persona de no haber estado junto a los salvos mientras va caminando hacia la pena de muerte. Esto lo podemos ver muy fácilmente con los sentenciados a muerte por las leyes civiles. Muchos de ellos van caminando por la milla hacia lo que es la inyección letal, mientras pueden ver a sus familias, mientras pueden ver a las personas a las cuales se les hizo un daño, por los cuales está siendo sentenciado. Hay dos cuestiones de emociones encontradas. Por un lado puede ver el sufrimiento de su familia y por otro lado puede ver el disfrute o el gozo, la paz o la tranquilidad que le trae la muerte a las personas que él afectó. El choque emocional es mucho más grande de lo que se pueda comprender a simple y sencilla vista. Eso es lo que va a experimentar el pecador al final de los días. Una expectación horrenda de juicio, una expectación horrenda en cuanto a la disposición de la destrucción de su ser completamente, a estar en el olvido. Jamás será recordado por nadie. Eso es la destrucción total. Eso es realmente el castigo. El impío va a ser completamente destruido. El impío va a dejar de existir, aún en la memoria de aquellos de su familia que sean salvos. Porque el Eterno es una bendición y es una garantía que nos dio en el libro de Apocalipsis, que Él enjugará toda lágrima y no habrá sufrimiento alguno. Por lo tanto, eso nos enseña que los pensamientos y los recuerdos de aquellas personas que no son salvas también desaparecerán. No recordaremos a nadie de nuestras familias que hayan sido condenados a la destrucción total, para no estar pensando en ellos y no estar sufriendo por una larga, larga eternidad. Esa es la verdad acerca de la doctrina del infierno, una doctrina herética, una doctrina antibíblica, una doctrina blasfema que contradice, que lleva a un extremo horrendo el carácter del Creador, haciéndonos ver a un Dios iracundo, a un Dios movido por emociones y no movido por la justicia.
Es por eso que debemos de quitar esta doctrina de nuestros labios, es por eso que debemos de dejar de enseñar con esta doctrina. Y hay muchos hermanos que a pesar de que se les ha confrontado con estas verdades bíblicas, reconocen que la doctrina del infierno no es bíblica, pero se escudan diciendo que aunque no es bíblica es necesaria, porque es la única manera en la cual podemos tener el control de los congregantes al manipular el miedo de estos. Recuerden que la base de todas las religiones es la ignorancia. La ignorancia le da poder a la religión. Mientras más ignores acerca de las cosas del Eterno, más control puede tener sobre ti una religión. Y el ignorar el verdadero fundamento de la doctrina del infierno le va a dar un poder aún mayor, porque va a dominar tus miedos, va a dominar aquello a que tú le temes. Y es mejor temer a Dios con la verdad de que vas a ser destruido totalmente, de que vas a ser borrado de todo vestigio de existencia, aún en los pensamientos y en los recuerdos de tus seres amados, que temer a Dios por castigarte en un lugar inexistente durante siglos y siglos y siglos y siglos.